Bienvenidos a las gafas del profe. Aquí exploramos los libros que nos han dejado huella y que creemos que todos deberíamos leer al menos una vez en la vida. Y estamos leyendo Rebelión en la Granja de George Orwell. Capítulo 3. ¿Cuánto trabajaron y sudaron para cegar el heno? Pero sus esfuerzos fueron recompensados, ya que la cosecha tuvo un éxito que superó sus expectativas. A veces el trabajo era duro, porque los aperos estaban pensados para que lo usaran seres humanos, no animales, y fue un gran inconveniente que ningún animal pudiera utilizar ninguna herramienta que implicara ponerse de pie sobre sus patas traseras. Pero los cerdos eran tan inteligentes que siempre se les ocurría una forma de resolver todas las dificultades. En cuanto a los caballos, conocían cada centímetro del campo y de hecho entendían las labores de cegar y rastrillar mucho mejor que Jones y sus hombres. Los cerdos no trabajaron, en realidad, pero dirigieron y supervisaron a los demás. Con su conocimiento superior era natural que ellos asumieran el liderazgo. Boxeador y Trébol se enganchaban a la segadora o al rastrillo para caballos. En aquella época no necesitaban riendas, por supuesto, y daban vueltas y vueltas por el campo con un cerdo detrás que gritaba a sus espaldas: «¡Arre, camarada!» o «Atrás, camarada», según hiciera falta. Y todos los animales, hasta los más humildes, trabajaron para recoger el heno y hacer balas de hierba con él. Incluso los patos y las gallinas trabajaron de un lado al otro todo el día bajo el sol, llevando pequeños tallos de hierba en el pico. Al final terminaron la cosecha 2 días antes de lo que solía tardar Jones y sus hombres. Además, fue la mayor cosecha que la granja había visto nunca. No hubo desperdicio alguno. Las gallinas y los patos, gracias a su agudeza visual, habían recogido hasta el último tallo, y ningún animal de la granja había robado ni tan siquiera un solo bocado. Durante todo aquel verano, el trabajo en la granja funcionó como un reloj. Los animales eran felices como nunca pensaron que pudieran serlo. Cada bocado de comida suponía para ellos un gran placer, ahora que era realmente su propia comida, producida por ellos y para ellos, en lugar de estar repartida por un amo tacaño. Sin los inútiles seres humanos parásitos, había más comida para todos. También había más tiempo libre, algo a lo que los animales no estaban acostumbrados. Se encontraron con muchas dificultades inesperadas. Por ejemplo, unos meses después, cuando cosecharon el cereal, tuvieron que pisarlo a la antigua usanza y aventajar la paja con sus resoplidos, ya que la granja no disponía de una trilladora. Pero los cerdos, con su inteligencia, y Boxeador, con sus tremendos músculos, siempre lo sacaban todo adelante. Todo el mundo admiraba a Boxeador. Había sido un gran trabajador incluso en la época de Jones, pero ahora parecía más 3 caballos que uno. Había días en los que todo el trabajo de la granja parecía recaer sobre sus poderosos hombros. Se pasaba todo el día, desde que amanecía hasta que se hacía de noche, empujando y tirando, siempre en el lugar donde el trabajo era más duro. Había llegado a un acuerdo con uno de los gallos para que lo llamara por la mañana media hora antes que a los demás, y hacía tareas voluntarias en lo que le parecía más necesario, antes de que comenzara la jornada normal de trabajo. Su respuesta a cada problema, a cada dificultad era: «Trabajaré más duro», y había convertido esta frase en su lema personal. Pero cada uno trabajaba según su capacidad. Las gallinas y los patos, por ejemplo, consiguieron recoger unas 5 fanegas más de cereal en la cosecha al recuperar los granos sueltos que se habían ido cayendo. Nadie robaba, nadie refunfuñaba por las raciones. Las peleas, los mordiscos y los celos, que fueron algo habitual en los viejos tiempos, casi habían desaparecido del todo. Nadie holgazaneaba, o casi nadie. Era verdad que Molly le costaba madrugar y tenía la costumbre de abandonar el trabajo antes de tiempo con la excusa de que tenía una piedra en la pezuña, y el comportamiento de la gata era peculiar. No tardaron en darse cuenta de que cuando había que trabajar, la gata desaparecía durante horas
para volver a aparecer a la hora de comer o por la noche después de que la jornada de trabajo hubiese terminado, como si nada hubiera sucedido. Pero siempre ponía excusas tan excelentes y ronroneaba de manera afectuosa que era imposible no creer en sus buenas intenciones. El viejo Benjamín, el burro, parecía no haberse cambiado nada desde la rebelión. Hacía su trabajo de la misma manera lenta y obstinada que lo habían realizado en tiempos de Jones, sin holgazanear nunca y sin ofrecerse tampoco para el trabajo extra. Sobre la rebelión y sus resultados no había querido expresar ninguna opinión. Cuando se le preguntaba si no era más feliz en ese momento, cuando John ya se había ido, se limitaba a contestar: los burros viven mucho tiempo. Ninguno de vosotros habéis visto nunca un burro muerto. Y los demás tenían que conformarse con esa respuesta críptica. Los domingos no se trabajaba. El desayuno se tomaba una hora más tarde de lo habitual y después del desayuno tenía lugar una ceremonia que se celebraba toda la semana sin falta. Primero se izaba la bandera. Bola de Nieve encontrado en el cuarto de los arneses un viejo mantel verde de la señora Jones y había pintado en él una pezuña y un cuerno con pintura blanca. La bandera se izaba en el mástil del jardín de la granja todos los domingos por la mañana. Según les explicó Bola de Nieve, la bandera era verde, para representar los campos verdes de Inglaterra, mientras que la pezuña y el cuerno significaban la futura república de los animales, que surgiría cuando la raza humana fuera finalmente derrocada. Después de izar la bandera, todos los animales entraban en el granero para una asamblea general que se conocía como la reunión. Era ahí donde se planificaba el trabajo de la semana siguiente y se presentaban las propuestas que luego se debatían. Siempre eran los cerdos los que proponían las resoluciones. Los otros animales entendían cómo votar, pero nunca se les ocurría ninguna resolución propia. Bola de Nieve y Napoleón eran con mucho los más activos en los debates, pero todos se dieron cuenta de que estos dos nunca estaban de acuerdo. Fuera cual fuera la resolución propuesta por uno de los dos, el otro siempre se oponía a la misma. Incluso cuando se decidió reservar el pequeño prado situado detrás del huerto como un lugar de descanso para los animales que habían dejado ya de trabajar, algo lo que nadie tenía nada que objetar, se produjo un tremendo debate sobre la edad correcta de jubilación para cada clase de animal. La reunión siempre terminaba con el canto de las bestias de Inglaterra y la tarde se dejaba libre para el esparcimiento. Los cerdos habían reservado el cuarto de los arneses como cuartel general para ellos. Allí por las noches estudiaban herrería, carpintería y otras artes necesarias que aprendían en los libros que habían sacado de la granja. Bola de Nieve también se ocupaba de organizar a los demás animales en lo que él llamaba comités de animales. Era incansable en eso. Formó el comité de producción de huevos para las gallinas, la liga de colas limpias para las vacas, el comité de reeducación de los camaradas salvajes, cuyo objetivo era domesticar a las ratas y a los conejos, el medimiento por una lana más blanca para las ovejas y algunos más, además de impartir clases de lectura y escritura. En general, todos sus proyectos fueron un fracaso. El intento de domesticar a las criaturas salvajes, por ejemplo, fracasó casi de inmediato. Se comportaban como antes, y cuando se las trataba con generosidad simplemente se aprovechaban de ella. La gata se unió al comité de reeducación y estuvo muy activa en él durante algún tiempo. Un día se la vio sentada en un tejado hablando con unos gorriones que estaban fuera de su alcance. Les decía que todos los animales eran ahora camaradas y que cualquier gorrión que quisiera podía venir a posarse en su pata, pero los gorriones mantuvieron las distancias. Sin embargo, las clases de lectura y escritura fueron un gran éxito. En otoño, casi todos los animales de la granja estaban alfabetizados en mayor o menor grado. En cuanto a los cerdos, ya sabían leer y escribir perfectamente. Los perros aprendieron a leer bastante bien, pero no les interesaba leer otra cosa que no fueran los 7 mandamientos. Muriel, la cabra, podía leer algo mejor que los perros, y a veces les leía a los demás por las tardes los trozos de periódico que encontraban en el montón de basura. Benjamín sabía leer tan bien como cualquier cerdo, pero nunca ejerció esa capacidad. Por lo que a él se refería, decía, no había nada que valiera la pena leer. Trébol se aprendió todo el alfabeto, pero no era capaz de juntar palabras.
Boxeador no podía pasar de la letra D. Trazaba A, B, C, D en el polvo con una gran pezuña, para luego quedarse mirando las letras con las orejas hacia atrás, agitando a veces la crin, tratando con todas sus fuerzas de recordar lo que venía a continuación, sin conseguirlo. En varias ocasiones logró aprender la letra E, la F, la G y la H, pero para cuando se sabía estas ya no se acordaba de la A, de la B, la C y la D. Finalmente, decidió contentarse con las 4 primeras letras y solía escribirlas 1 o 2 veces al día para refrescar la memoria. Molly se negaba a aprender otra cosa que no fueran únicamente las 6 letras que deletreaban su propio nombre. Las formaba muy bien con trozos de ramitas y las decoraba con 1 o 2 flores y paseaba a su alrededor admirándolas. Ninguno de los otros animales de la granja podía pasar de la A. También se descubrió que los animales más estúpidos, como las ovejas, las gallinas y los patos, eran incapaces de aprenderse los 7 mandamientos de memoria. Después de pensarlo mucho, Bola de Nieve declaró que los 7 mandamientos podían reducirse de forma efectiva a una sola máxima: 4 patas bueno, 2 patas malo. Esto, dijo, contenía el principio esencial del animalismo. Quien lo hubiera asimilado estaría a salvo de las influencias humanas. Los pájaros se opusieron al principio, ya que les parecía que ellos también tenían 2 patas, pero Bola de Nieve les demostró que no era así. El ala de un pájaro, camaradas, es un órgano de propulsión y no de manipulación, les explicó. Por lo tanto, debe considerarse como pata. La marca distintiva del hombre es la mano, el instrumento con el que comete todas sus maldades. Los pájaros no entendieron las complejas palabras de Bola de Nieve, pero aceptaron su explicación, y los animales más humildes se esforzaron para aprender de memoria la nueva máxima, el lema: 4 patas bueno, 2 patas malo. Quedó pintado en la pared trasera del granero por encima de los 7 mandamientos y en letras más grandes. Cuando la aprendieron de memoria, las ovejas desarrollaron una gran afición por esta máxima y a menudo, cuando estaban en el campo, balaban: 4 patas bueno, 2 patas malo, y lo repetían durante horas y horas sin cansarse. Napoleón no se interesó por los comités de Bola de Nieve. Decía que la educación de los jóvenes era más importante que cualquier cosa que pudiera hacerse por los que ya habían crecido. Dio la casualidad de que Jesse y Campanilla habían parido poco después de la cosecha de heno, dando a luz entre las 2 a 9 robustos cachorros. Tan pronto como fueron destetados, Napoleón los apartó de sus madres diciendo que se haría responsable de su educación. Los llevó a un desván al que solo se podía acceder por una escalera desde el cuarto de los arneses, y allí los mantuvo en un aislamiento tal que el resto de los animales de la granja tardaron poco en olvidarse de su existencia. El misterio de a dónde iba la leche se aclaró pronto. Se mezclaba todos los días en la comida de los cerdos. Las primeras manzanas estaban empezando a madurar y la hierba del huerto estaba repleta de frutos caídos. Los animales habían asumido como algo natural que se repartirían en partes iguales, pero un día se dio la orden de que se recogieran todos los frutos caídos de la hierba y se llevaran al cuarto de los arneses para uso de los cerdos. Ante aquello, algunos de los otros animales murmuraron su inconformidad, pero fue inútil. Todos los cerdos estaban de acuerdo, incluso Bola de Nieve y Napoleón mandaron a Gritón para que les diera las explicaciones necesarias a los demás. Camaradas, espero que no penséis que nosotros los cerdos hacemos esto con un espíritu de egoísmo y privilegio. A muchos de nosotros nos disgustan la leche y las manzanas. A mí mismo me desagradan. Nuestro único propósito al tomarnos estas cosas es preservar nuestra salud. La leche y las manzanas contienen sustancias absolutamente necesarias para el bienestar de un cerdo. Esto ha quedado demostrado por la ciencia, camaradas. Los cerdos trabajamos con el cerebro. Toda la gestión y organización de esta granja dependen de nosotros. Día y noche velamos por nuestro bienestar. Es por nuestro bien que bebemos esa leche y comemos esas manzanas. ¿Sabéis lo que pasaría si nosotros, los cerdos, faltáramos a nuestro deber? Jones volvería. Sí, Jones volvería. Y estoy seguro, camaradas, chilló Gritón de forma casi suplicante mientras corría de un lado al otro moviendo la cola. Estoy seguro de que no hay nadie entre vosotros que quiera ver volver a Jones. Si había una cosa de la que los animales estaban completamente seguros, era que no querían que Jones volviera. Cuando se les planteó así,
no tuvieron nada más que decir. La importancia de mantener a los cerdos en buena salud era demasiado obvia. Así que se acordó que la leche y las manzanas caídas, así como la cosecha principal de manzanas cuando maduraran, debían reservarse solo para los cerdos. Siguiente capítulo, capítulo cuarto. Nos vemos pronto.